Buenos días, queridos hermanos. Espero que se encuentren grandemente bendecidos en esta semana. Y hoy vamos a continuar con los temas acerca de la familia. Estas semanas estaremos profundizando sobre los roles que existen en el hogar, de acuerdo a la palabra de Dios. Primeramente, este domingo estaremos hablando de aquellos deberes que el esposo debe realizar hacia su ayuda idónea, hacia su esposa. La cita del día de hoy la encontramos en Efesios 5, de los versículos 21 al 33. Y la palabra de Dios dice: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La cita de hoy, hermanos, habla acerca de cómo la relación familiar está ligada a la relación que existe entre el Señor Jesucristo y la iglesia. Y para los esposos, los versículos énfasis son versículo 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 33, donde habla que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella, para santificarla. También nos dice que la finalidad de eso también era para presentar una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese arruga. Después vemos en los versículos 28, 29 y 33 el énfasis de que los esposos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque dice que nadie se aborrece, ¿verdad? Nadie aborrece su propia carne, sino que la cuida y la sustenta, así como también Cristo a la iglesia. El versículo 33 vuelve a hacer ese énfasis. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Aquí se nos ofrece, hermanos, un concepto de matrimonio que no es posible sino solamente en la fe cristiana. El matrimonio es elevado a la posición de la relación que existe entre el Señor Jesucristo y la iglesia. De manera que la actitud del cristiano hacia el matrimonio también debe ser de una manera positiva. El cristiano debe perseguir esta meta, debe buscar, procurar y fomentar que su relación y su vida matrimonial sea como la relación que existe entre Cristo y la iglesia. El concepto del matrimonio cristiano no debe ser negativo en el sentido de creer que porque cuando se comienza una vida matrimonial van a ahora introducirse ciertos factores nuevos que son de aprendizaje, donde van a tener que existir una mayor convivencia, donde empiezan a chocar a lo mejor el carácter de él, el carácter de ella y todo eso. Y antes de casarse ya están pensando, no, es que tu carácter y va a ser muy, muy mal poder vivir contigo, etcétera. Esos ya son pensamientos negativos o es un concepto negativo de lo que es el matrimonio.
El matrimonio no se trata simplemente de evitar ciertas cosas entre unos y otros, sino que debemos de tener el concepto que la Biblia marca, este concepto ideal. Se trata de algo que siempre debemos considerar en términos de la relación del Señor Jesucristo y la Iglesia. Debemos también aprender a probarnos a nosotros mismos constantemente haciéndonos esta pregunta. ¿Realmente mi vida matrimonial es, si la comparo, es como la relación entre Cristo y la Iglesia? ¿Manifiesta mi vida matrimonial esa relación? A medida que crecemos en la fe y crecemos en gracia, debemos pensar en nuestro matrimonio y ocuparnos de que nuestra vida matrimonial sea conforme a este patrón celestial, conforme a la relación de Cristo y la Iglesia, a este ideal glorioso de el Señor Jesucristo con su Iglesia. Por lo mismo, hermanos, debemos ahorita también ver cuáles son los deberes de cada esposo de acuerdo a lo que nos acaba de mostrar la palabra de Dios. Dice que debemos de amar a nuestra esposa. ¿Sabes? Este no es el único deber que existe para el esposo, pero incluye a todos los demás deberes. O mejor dicho, sobre este deber se cimenta todos los demás. Deben amarla, deben amar a su esposa de tal manera como si se amaran ustedes mismos. Ahora, no quiere decir que la esposa no deba amar a su esposo. Este es un deber del esposo, pero también de su esposa. El amor es la gran razón y el consuelo del matrimonio. Este amor no es meramente un romance, un enamoramiento, sino que es afecto, es un cuidado auténtico, es constante y es entrañable del uno por el otro. El amor matrimonial no puede basarse solamente en belleza o en riqueza, porque estas cosas son banales, son superficiales y son pasajeras. El voto matrimonial es para bien o para mal. Así lo hicimos cuando celebramos nuestra celebración religiosa, por así decirlo. Y dentro de esos votos decíamos que para bien o para mal. Y los casados deben de considerar a sus cónyuges como lo mejor de este mundo para ellos. El amor es el fundamento de todos los demás deberes para con ella. Todo fluye a través de esto. Sin amor, cada cumplimiento de un deber para con ella va a parecer difícil o va a parecer una carga. Es decir, que ya vas a empezar a cambiar la perspectiva y vas a empezar a decir, ay, es que ahora tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello por ella. No, porque ahí ya cuando habla uno de esa forma está dando a entender que ya le parece una carga, le parece pesado, sino que de nosotros debe de fluir el cubrir sus necesidades, cumplir nuestros deberes como esposos, de tal manera que siempre sea con esa iniciativa, con ese amor, con ese entusiasmo, con esa alegría de poder desear que ella se encuentre bien, sustentarla, cuidarla, procurar lo mejor para con ella. La duración también de este amor debe ser por siempre, y no solamente en público, sino también en lo privado. Muchas veces encontramos o hemos visto que en las redes sociales hay una gran cantidad de evidencia de que se quieren y se aman y todo, y nada más de repente nos encontramos noticias que fulanito atacó a su esposa por un ataque de incontrolable de celos o cosas así. ¿Y qué dicen? Lo primero que se piensa, ¿no? Pues es que se veían muy enamorados en Facebook, en Twitter, en todas esas plataformas, y resulta que no. El amor no debe ser solamente público o de apariencia, sino que debe ser algo que se fundamenta en lo privado, en lo íntimo, en la relación que exista con tu esposa.
de manera constante, pero también de manera privada. Y la privacidad es algo que también no se debe de andar divulgando ni se debe andar compartiendo. Este amor, ¿sí? La duración de este amor tampoco debe ser por una semana, por un mes o por un año, como algunos dicen, mire, pues nos casamos, ¿qué te parece? Y si, pero vamos a firmar un contratito de 6 meses, si no nos parece cómo vivimos, cómo nos llevamos, pues nos separamos. No, no se trata de eso, se trata de un compromiso, de una perseverancia hasta la muerte. Es en este proceso, en este camino, eh, que debemos caminar con nuestra esposa de manera constante y aunque haya baches, aunque haya momentos difíciles donde tenemos que aprender incluso a, a conectarnos, a relacionarnos mejor entre el esposo y la esposa, pues no debemos de dejar que todas esas circunstancias sean motivos para una separación, para alejarnos. Recuerda siempre y ten presente tú como varón de tu hogar. Tu relación con tu esposa siempre vela como la relación que Cristo tiene por su iglesia. Nuestro amor por nuestras esposas debe aumentar diariamente, incluyendo aún en la vejez. Durante tu juventud, durante su juventud, existe la hermosura y la fuerza. Pero ¿por qué no amar cuando también se presentan las arrugas y las enfermedades? La hermosura interior aumenta a medida que la hermosura exterior puede ir disminuyendo. Como lo mencionamos hace unos domingos, el ser la cabeza de familia también no es que deba ser autoritario o dictatorial, porque si no la respuesta de la familia hacia el esposo, hacia el padre, será más por miedo que por amor, sino que tiene el esposo la responsabilidad ante Dios de ser el líder de la familia y sobre ese liderazgo hará las cosas de la forma que le agraden a Dios. ¿Y cómo es la forma en que le agradan a Dios? Pues de la forma en que Cristo lo ha hecho por su iglesia. Entonces, ¿cómo ama Jesucristo a su iglesia? Bueno, vamos a ver 6 puntos de manera breve. Y el punto número 1 dice que Jesucristo ama a su iglesia auténticamente y sin hipocresías. Es decir, hermanos, que nuestro amor debe ser tan real y tan intenso como el amor que Cristo tuvo por su iglesia, a tal punto de morir por ella. Auténticamente y sin hipocresías. No hubo doble caras. Tu relación con tu esposa no debe ser así, no debe ser porque veas tú un beneficio o solamente quieras tú tener un beneficio. No, debe ser auténtico y sin hipocresía. Como punto número 2, debe ser libremente, incondicional antes y sin expectativas después. Es decir, que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo para limpiar a su iglesia, lo cual implica que antes de esta, ella no era ninguna belleza, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si sabemos, la palabra de Dios nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque hay pecado en nosotros. Y una vez que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, nos santifica, nos aparta, el Espíritu Santo viene y nos sella y ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Es decir, que esta iglesia anteriormente también, en una vida, por así decirlo, pasada, vivía en pecado y por medio de Cristo fue limpiada y ahora para presentarse sin mancha y sin arruga. El esposo, por su propio amor, debe generar amor en ella. Debe ser muy cuidadoso también y dar su amor hacia ella sin imponer condiciones o ciertas expectativas que a ella la lleven a ser alguien que no es o que la pueda hacer sentirse menos por no cumplirlas.
Es decir, que dije, no, yo pensé que cuando tú y yo nos casáramos, pues, tú te ibas a seguir manteniendo igual, o tú ibas a llegar a cocinar muy rico porque me dijiste esto, porque me dijiste aquello, etcétera. No debemos de imponer condiciones ni tampoco agregar expectativas acerca de lo que nosotros esperamos. También Jesucristo amó a su iglesia santamente y sin impureza. Cristo amó a la iglesia para santificarla, limpiándola por medio de su sangre. Esto nos enseña a que el marido también debe obrar diligentemente para promover la santificación de su esposa. Es decir, que debe también ser ese punto de partida de iniciativa para que ella pueda ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, porque sabemos que no todos somos perfectos y tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la palabra. Y cuando no se busca o cuando el marido no toma esta iniciativa, pues difícilmente su familia lo va a seguir en las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo también ama Jesucristo a su iglesia? Bueno, pues la ama grandemente y sin comparación. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Lo que Cristo hizo por su iglesia fue de manera sacrificial, se entregó a sí mismo por ella. Ahora tú como esposo, tu cuidado y protección por ella debe ser a tal punto que también des tú tu vida por ella. Y no hablemos solamente de algún momento peligroso donde a lo mejor te tengas tú que poner para que a lo mejor una bala te dé a ti y no le dé a ella. Más allá de eso, este punto es para que la tu cuidado y protección sea constante, sea perseverante, no sea nada más a lo mejor en un momento de euforia o algo así, sino que constantemente debes de buscar e incluso ceder hasta ciertas cosas por, eh, por tu familia, por tu esposa. Empezar a dejar de pensar solamente en ti, sino ahora ya empezar a pensar de que, aunque son dos, ya son una misma persona. También Jesucristo amó a su iglesia constantemente y sin cambiar. Dice que para presentarse una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese arrugas, como lo dice el versículo 27 de Efesios 5. Muchas veces la iglesia, por así decirlo, ha hecho un lado a Cristo y es porque incluso dentro de ella quienes lo formamos, pues aún somos imperfectos estando en la carne. No obstante, Cristo sigue amando a su iglesia. Los esposos deben de copiar ese ejemplo, porque ninguna mala conducta de parte de ella va a justificar que él la debe dejar de amar. Como punto número 6, Cristo amó a su iglesia activamente y sin descuidarla. Dice el versículo 29 también de Efesios 5, dice que la sustenta y la cuida. Debe hacer lo máximo para llenar las necesidades de ella, ya sea de sustento, ya sea de su amistad o de su relación constante, ya sea de su cuidado cuando esté a lo mejor enferma o cuando tenga algún problema, ¿sí? Pero también, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. No, no por ello nuestra esposa debe ocupar el primer lugar antes que nuestra relación con Dios. Recordemos que durante todas estas semanas hemos estado haciendo este énfasis. Dios es el primer lugar en nuestras vidas y después está, en este caso, nuestra esposa. No debemos de ponerla en primer lugar antes que Dios. A veces confundimos esta parte y actuamos de una manera en que se llega a lo mejor, por así decirlo, a idolatrar a nuestra pareja y todo lo demás, incluyendo nuestra relación con Dios, lo hacemos a un lado. No debemos de caer en eso. Entonces, por medio de estos 6 puntos, por así decirlo, podemos ver cómo Cristo amó a su iglesia.
También la palabra de Dios nos dice que el amor del esposo hacia su ayuda idónea debe ser como el amor que se tiene a sí mismo. El versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y luego el 33 lo vuelve a mencionar, cada uno de vosotros de por sí mismo ame también a su mujer como a sí mismo. Y no es que te ame solamente tú y los demás pues le hagan como puedan. Eso sería egoísta y eso sería mucho más egoísta dentro del matrimonio, donde nada más pienses en ti y no pienses en tu esposa. Recuerda que ya no son dos, ahora son uno. El pensamiento de Dios para nosotros es que no debemos equivocarnos al aplicar este pasaje en nuestra vida, pues el reflejo de la vida de tu esposa, es decir, cómo la tratas y cómo vives con ella, habla de cuánto entiendes el rol que tienes tú como esposo en tu matrimonio de acuerdo a la relación que existe de Cristo con su iglesia. Para nuestro Dios es importante que entendamos que ya no estamos solos. Ahora nuestras esposas pasan a ser una parte de nosotros a tal punto que lo que sienta ella debe repercutir en nosotros porque hay una relación sumamente estrecha y unida ahora en la pareja. Por eso, hermanos, debemos tratarlas de manera cuidadosa y recordemos que es como si lo hiciéramos a nosotros mismos. Tratamos nuestras propias heridas y angustias con más ternura que nadie. ¿Por qué? Porque entendemos el dolor que estamos pasando. ¿Quién teniendo una herida anda como si nada? ¿O quién teniendo alguna lesión anda como si nada? Y más si se llega a tocar o se vuelve a lastimar donde trae esa herida. Dice el versículo 29, ninguno aborreció jamás a su propia carne. Las esposas son como vasos de cristal que se rompen fácilmente. Dice la palabra de Dios que son vasos frágiles y podemos decir que nos habla de que existe esta posibilidad de que algo la pueda quebrar, la pueda romper, si no se trata como debe ser, con ternura, con amor. Las mujeres son más propensas igual, en cierta forma, a ciertos temores, a ciertos sufrimientos, a ciertas alegrías, pero también son más expresivas cuando hay felicidad, por lo que nosotros debemos estar presentes durante estos momentos, ya sea sufriendo, cuando esté sufriendo o cuando esté feliz o cuando esté alegre. Debemos ser partícipes junto con ella en cualquiera de ambas situaciones. También nos dice, nadie está tan listo para ayudarse a uno como lo está uno mismo. Es decir, que los mejores amigos a lo mejor nos van a fallar, pero cuando esté en un momento difícil, cuando a lo mejor tenga alguna lesión, yo soy el primero en tener esta iniciativa de ayudarme a mí mismo. Es decir, que cuando te lesionas, cuando te lastimas, cuando hay una herida en ti, pues tú eres el primero que corre o se mueve para ya sea sanar esa herida, para ir al hospital, ya sea. ¿Por qué? Porque nadie más va a entenderlo. Nadie más va a entender lo que tú estás pasando. Así de esta forma, el esposo debe estar listo para ayudar en estos momentos cuando hay sufrimiento, cuando hay a lo mejor algún temor, cuando hay alegría. El esposo debe estar listo para ayudar a su esposa y ser partícipe junto con ella durante estos momentos. Es decir, si una nube se pone entre ustedes, su amor debe disipar esta nube o esta tormenta. Usted no seguirá enojado consigo mismo por mucho tiempo, ¿o sí? Cuando a veces nos equivocamos, cuando a veces nos lastimamos
o cuando, un ejemplo, a veces nos podemos pegar en el pie en el dedo chiquito y ay, se viene un dolor tan intenso y hasta sentimos en esos momentos un poco de coraje, de molestia por el dolor que sentimos al recibir ese golpe. Sin embargo, ¿cuánto tiempo te va a durar? No te va a durar una semana ese coraje contra tu pie porque te golpeaste, ¿sí? No vas a durar un mes sin querer usar el pie con el que te golpeaste. ¿Por qué? Porque estás enojado. No, esto quiere decir que nadie puede estar enojado consigo mismo durante mucho tiempo. Es decir, que con nuestras esposas debe de ser algo similar. Cuando hay alguna molestia, cuando haya algún problema difícil o alguna discusión, no debe permanecer el enojo dentro de la relación, no debe perdurar por mucho tiempo. Recuerda, hermano, que tu relación matrimonial, tu vida matrimonial debe ser de acuerdo a como Cristo lo hizo por su iglesia. Y es decir, que Cristo no se puso después de la resurrección a decir, no, pues es que yo sufrí dolor por ti, iglesia, y pues por eso ahorita durante un tiempo no te voy a hablar, ya hasta después veré si te hablo. No. El Señor Jesús en todo momento mostró su amor, incluso estando en la cruz. Ahí fue su mayor expresión de amor por la iglesia. La demostración del amor que el marido debe hacer hacia su cónyuge debe ser de palabra y de hecho. De palabra, el esposo le va a enseñar. El esposo como líder tiene la responsabilidad también de instruir a su esposa, si es o no creyente, a buscar a Dios y a cómo habitar en un hogar de acuerdo a la voluntad de Dios. También dice que de palabra la va a alentar, elógiela cuando hace algo bueno. Cuando toma una buena iniciativa, considérala en la toma de decisiones importantes. Esto le ayudará a ver la sinceridad de su amor, incluso cuando se tenga que exhortar o corregir ciertas cosas sin que exista un resentimiento por parte de ella. Eh, También de palabra existe ya sea la disciplina o la reprensión por algo, por algo que se haya hecho o por algo que se haya dicho. No obstante, el amor verdadero a veces requiere la reprensión, pero debe hacerse con la mayor sabiduría y ternura imaginable, no delante de extraños, raramente ante la familia y debes elogiar primero a tu esposa y explícale después la situación por la que tú estás viendo que es necesario que exista alguna llamada a atención. Esta llamada a atención debe ser corta y leve, claro, sin llegar a ser condescendiente. Si la llamada de atención es muy impulsiva e iracunda, hace más daño que bien. La reprensión leve pero concisa es la que más posiblemente le impulse a ella a arrepentirse sinceramente, pero sobre todo, si tú la tratas con amor durante todo este proceso, ella lo va a entender. También de palabra dice que la conforta, especialmente cuando está sufriendo emocional o físicamente. Las palabras de un esposo, las palabras sabias, las palabras amables, las palabras llenas de amor, las palabras con gentileza de un esposo hacia su esposa son como medicina. Por lo cual, hermano, no debes de dejar de mencionarle y de alentarla cuando hace algo bien. También la demostración se da por medio de actos o de hechos. Dice que el esposo le provee el sustento y el honor que debe darle el marido a su esposa es como el vaso más frágil, como dice la palabra de Dios. Y esto quiere decir que también se refiere a que él debe tener cuidado, de que debe tener el mantenimiento por ella y ella ayudar también hasta donde se puede. Debe proporcionarle sustento no solo en vida, sino también para cuando él haya partido, así como Cristo lo hizo por su iglesia. Le demuestra también gran ternura. Esto se expresa especialmente en protegerla de peligros, de tentaciones, de daños,
de reproches, de desprecios y su comprensión en los momentos de dificultad. Le es un buen ejemplo. El esposo debe ser un buen ejemplo, ya que su ejemplo, aunque no lo piense, es de mucha influencia para ella. Por lo tanto, debes tú como esposo establecer ciertos momentos en los cuales tú mostrarás piedad, seriedad, caridad, sabiduría, bondad, amor para con ella y para con los demás. Ella aprenderá también a buscar en una mayor relación con Dios al verte a ti hacerlo, al orar, al escuchar tus oraciones. Su vida será un ejemplo para ella. Tu vida será un ejemplo para ella. También dice que el esposo le concede pedidos razonables. Y podemos ver, por ejemplo, el ejemplo cuando Betsabé le pidió a David acerca del trono para su hijo, en primer libro de Reyes, capítulo 1, de los versículos 15 al 31, es una lectura algo extensa. Y también podemos ver cómo Jesucristo entrega o nos da bendiciones razonables a su iglesia. El esposo debe estar anticipando las necesidades o los pedidos que su cónyuge pueda tener y otorgárselos incluso antes de que se los pida. Él debe buscar también un buen consejo y ceder cuando ella tiene razón. Recuerda, el hecho de que seas el cabeza del hogar no siempre quiere decir que tú estés en lo correcto. Ella va a ser una gran ayuda durante este proceso, durante tu liderazgo como cabeza de familia. También otra de las formas de mostrarle es la confianza que deposites en ella. Dice Proverbios 31:11, el corazón de su marido está en ella confiado, especialmente si tiene el criterio suficiente que necesita para manejar algunos asuntos, ya sea en el hogar, en la familia, o quizá ella le consulta ocasionalmente algunas cosas a fin de que si a lo mejor las cosas no salen bien, pues él pueda comprender que la culpa no es totalmente de ella, sino que en ambos existió la opinión o la toma de decisión. El marido también ejerce su autoridad para con ella sabia y gentilmente. Puede mantener su autoridad únicamente por medio de una conducta realmente espiritual, seria. Le será difícil a ella reverenciarlo si él no reverencia a Dios. Si él es superficial, pues perderá esta autoridad. Recuerda que aunque su posición es superior, sus almas son iguales. Ella es tu compañera, por lo tanto no puedes ejercer un dominio sobre ella como un rey, como lo hace con sus súbditos, sino como la cabeza lo hace con su cuerpo. Eva no fue tomada de la cabeza ni del pie de Adán, ni de la cabeza para estar arriba de él, ni de sus pies para que estuviera por abajo de Adán, sino fue de su costado, cerca de su corazón. Su actitud debe ser amistosa, sus palabras dulces y respetuosas, y sus reprensiones también deben ser gentiles. No piense que el modo de mantener a una esposa bajo su autoridad es por medio de la intimidación, sino que debe ser por medio del amor. Si la mansedumbre de la sabiduría no prevalece, entonces has fracasado. Por último, hermanos, si su esposa es inconversa, también tienes un deber que cumplir. Y por dos razones. Uno, porque corre el peligro continuo de la condenación eterna, como cualquier otra persona que no conoce de Cristo, que necesita salvación. Y punto número dos, porque es tu esposa la que se encuentra en esta condición. Es decir, que debemos de darle un valor a esa alma de tu esposa que no ha alcanzado salvación. Y tristemente, algunos maridos tienen este poco sentido del valor del alma de su
cónyuge o de su pareja idónea, que no hace nada y sus conductas y sus palabras, poco a lo mejor cristianas, repercuten en él o en ella de una manera negativa, haciendo que en lugar de acercarse, se aleje. Ahora, algunos puntos que podemos tomar para que ella pueda ver y en su momento el Espíritu Santo haga la obra en su vida y pueda alcanzar salvación, serían los siguientes. Piense seriamente, hermano, en el estado en el que se encuentra ella, en el estado de condenación eterna, a fin de que tu corazón anhele la salvación de su alma. Intercede por ella, ora por ella, pídele a Dios que esa sea tu oración constante, su salvación y la de cada uno de los miembros de tu hogar y de tu familia. También debes cuidarte a que debido a una conducta incorrecta tuya, ella tenga una ocasión de justificar sus propias impiedades o esa forma de vivir sin Dios, sin contemplar a Dios en su vida, ¿sí? Debes de cuidar tu conducta ante ella. 3. Si ella se comporta indebidamente, como bien puede ser porque vive sin Cristo y sin su gracia, entonces esfuérzate por vencer la maldad de ella con la bondad, la paciencia y la mansedumbre y el amor. Demuéstrale cómo es que Cristo lo hizo por su iglesia en tu vida matrimonial. Y pídele a Dios porque pueda pronto alcanzar salvación. 4. Aprovecha las oportunidades que puedas para hablarle de la vida eterna y de la salvación que hay en Cristo. Observa su estado de ánimo y cuando parece que pueda estar más predispuesta a escucharte, háblale de todo corazón del amor que Dios tiene para ella, donde tú ya lo experimentaste y ahora deseas que ella lo viva. Punto número 5. Haga todo sin amargura y sin la menor apariencia de enojo. Como dice 2 Timoteo 2, 25, 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nuestro testimonio es importantísimo, hermano, como cabeza de hogar y como esposo, para que aquella esposa inconversa pueda alcanzar salvación. De esta manera, hermanos, concluimos el día de hoy acerca de los deberes del esposo y cómo debe ser siempre de acuerdo a la palabra de Dios y siempre de acuerdo al ejemplo de Cristo, amando a su iglesia. Lo que hizo por ella, ahora el esposo debe hacerlo por su cónyuge. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana.